En este video vamos a ver los procedimientos para dibujar un rostro de perfil y también con una posición inclinada o lo que también se le puede llamar como posición de 3/4. Lo que siempre vamos a trabajar va a ser un círculo hecho a mano alzada. Si queremos podemos usar el borrador para que nos quede lo más perfecto entre comillas posible, y luego vamos a dividirlo por la mitad con una línea vertical indefinida. Una vez que dividimos este círculo por la mitad, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es dividirlo en 4 partes, es decir, vamos a trazar una línea horizontal que atraviese exactamente la mitad de este círculo. Esta línea nosotros la vamos a definir como la línea de las cejas. Y luego vamos a definir exactamente la mitad de esta sección del círculo, es decir, de la línea de las cejas hacia abajo. Vamos a trabajar con otra línea horizontal. Esta línea va a ser la línea base de la nariz. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a completar con líneas geométricas un poco triangulares las secciones en donde se puede ubicar el resto del dibujo. Por ejemplo, aquí he trabajado lo que tiene que ver con el mentón. Tomen en cuenta que yo solo estoy trabajando líneas geométricas. Cuando nosotros vamos a tomar en cuenta el dibujo de ojos, cuando están de perfil, tenemos que tomar muy en cuenta que va a ser muy diferente a como nosotros lo dibujábamos de frente, como forma almendrada. Cuando nosotros trabajamos ojos de perfil, siempre tenemos que tomar en cuenta que tiene forma de un cono, tiene forma cónica por la forma en cómo se abre la pestaña con el párpado. Aquí yo estoy haciendo un ejemplo de cómo se dibujaría el detalle de un ojo, las pestañas, parte de lo que podría ser el párpado y parte de lo que podría ser las cejas, la parte de las ojeras, los músculos que tenemos en la parte inferior del ojo. Voy a trabajar también las cejas, que como yo les había mencionado es muy importante dibujar las cejas cabello por cabello, no redondearlas o hacerlas como una forma como una forma elíptica, sino que las cejas son imperfectas, ¿sí? No tenemos que intentar buscar la perfección en algo que no existe. Y esta forma es la correcta en cómo nosotros vamos a trabajar esta sección del rostro. Luego aquí les voy a indicar cómo se debería empezar a dibujar un perfil. Siempre tenemos que tomar en cuenta que en la nariz nosotros, en la altura de las cejas, tenemos una especie de hundimiento. Sí, es el hundimiento en donde inicia la nariz hasta que acaba en la parte puntiaguda. ¿Sí? Y tomen en cuenta que aquí yo estoy haciendo un dibujo bastante genérico de lo que es una nariz, porque a veces tenemos, dependiendo de la diversidad cultural o diversidad étnica de los rostros que nosotros tengamos para dibujar, van a ser diferentes. En esta sección, entre la línea de las cejas y la línea de la nariz, la vamos a dedicar para dibujar lo que tiene que ver con la oreja. Y si analizamos un poquito el dibujo de frente que habíamos visto la semana anterior, se va a parecer, porque como les había mencionado, el ancho de esto va a ser de la ceja a la nariz. Luego voy completando el contorno. Lo que realizo ahora son las cejas, el ojo. Lo estoy haciendo un poco más pequeño del ojo más grande que yo les estaba dibujando hace un momento. Y lo que vamos a hacer es definir el ancho del cuello, definir la frente. Y si ustedes se dan cuenta, el primer círculo que nosotros creamos viene a representar lo que tiene que ver con el cabello, con el cráneo en general. Yo estoy haciendo aquí el cabello como si estuviera recogido.
tenemos que darle movimiento, tenemos que darle estas características que usualmente suele tener el cabello, como yo ya les he mencionado, para que se vea mucho mejor nuestro dibujo, así como he dibujado la línea que nosotros tenemos al finalizar nuestras mejillas. En la parte de la boca, lo que hemos hecho aquí es una especie de elipses, pero tenemos que remarcar debajo de la base de la nariz esta parte más hundida que tenemos acá antes de llegar al labio superior. Para dibujar de 3/4 o de lado, como yo les había mencionado, igualmente tenemos que crear una circunferencia. Lo que yo voy a hacer aquí son aspectos generales de cómo se le da movimiento a la cabeza. Porque el momento que nosotros nos ponemos a dibujar específicamente este tipo de dirección del rostro, usualmente hay proporciones que suelen variar muchísimo. Entonces lo que nosotros hicimos es un círculo, luego una especie de elipse en un extremo que la dividimos por la mitad y luego trabajamos una línea un poquito inclinada de forma horizontal. Y esta línea va a ser la línea de las cejas y luego vamos a tener un espacio para la oreja. Y por lo general en la base de esta elipse que nosotros dibujamos internamente en el círculo va a ser la parte en donde va a acabar la nariz, como tenemos aquí. Luego es muy importante nosotros definir el eje central del rostro que lo va a marcar la posición de donde está la nariz. Y para esto generalmente lo que se hace es marcar una línea de esta forma que baja verticalmente para conformar luego la parte del mentón y un poco ver desde dónde nace o nacería el cuello de esta figura. Con estas líneas nosotros técnicamente lo que podemos dar acá también es un poco la parte angular de los pómulos y también así podemos ir teniendo conciencia de cómo nuestro rostro va a ir girando cuando estemos dibujando o creando composiciones gráficas. Y no tenemos que olvidar cómo fue el resultado final del dibujo de perfil. Yo aquí tengo la imagen que la voy a dibujar completamente y se dan cuenta que está girada en 3/4. Y aquí siempre va a ser muy importante que yo me maneje con un sistema de proporción, el cual ya les he explicado desde la clase anterior, que consiste en ver el número de ojos que tiene el rostro y según esta proporción del número de ojos que yo voy midiendo, ver las distancias que hay entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, el largo de la nariz. Y como hice en el ejercicio anterior, en donde solo habían líneas, yo estoy empezando a dibujar el círculo y sobre todo aquí vale recalcar muchísimo que estas líneas que yo estoy dibujando son referenciales, ¿sí? No son líneas que se van a quedar ahí porque ahí va a estar la nariz o ahí va a estar la ceja. En esta parte de dibujar los rostros cuando se movilizan, esto es muy cambiante, muy cambiante. Y para mí el secreto para poder dibujar correctamente un rostro de 3/4 siempre va a estar en los ojos, en la mirada, en la posición que tienen las cejas, en la posición que tiene la nariz y los ojos. ¿Por qué? Porque sucede algo muy curioso, que es que en el lado en el que está más girada la cabeza varía la medida del ojo, va a ser un poquito más pequeña. Mientras que en el lado que nosotros vemos el rostro completamente, lo que nosotros vemos es una proporción un poco más grande del ojo, ¿sí? Es decir, aquí las proporciones van a variar un poquito. Y si se dan cuenta, esta es la parte donde por la cual yo empiezo prácticamente con el detalle de este dibujo, ¿sí? No me estoy dedicando a dibujar todo completamente, sino que me estoy centrando en los ojos, en la posición que tienen los ojos, en la posición que tiene el resto de la parte de la piel,
¿sí? Cuántas veces se repite el largo de la nariz según la medida que yo estoy usando como al ojo como medida. Sí, ustedes se pueden dar cuenta cómo me cuido mucho de que esas proporciones sean las correctas según la medida en la que yo esté trabajando en esta hoja de trabajo, y continúo dibujando. Luego recordaremos las formas en las cuales nosotros dibujamos los detalles de frente, con la diferencia de que aquí también ocurre este mismo efecto de proporción con los ojos, que cuando miramos de 3/4 o de lado, lo que sucede es que nuestra boca se va a ver con una perspectiva muy pequeña. Sí, un lado del labio va a ser como que un poquito más alargado que el otro lado del labio, y eso hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros representarlo. Y luego todo es cosa de analizar las proporciones, de analizar los volúmenes y sobre todo, lo que yo siempre les repito cuando están dibujando, de visualizar las sombras. El momento en el que yo estoy dibujando el resto del detalle, como por ejemplo el cabello o la ropa que tiene la figura original en la cual yo la estoy usando para redibujar, yo me dejo llevar mucho por el trazo y por la línea orgánica, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan en el momento que están dibujando, para que ustedes puedan soltar más su mano y puedan trabajar sin miedo los detalles. Yo aquí estoy colocando la sombra que está creando el cabello, y la sombra la realizo con una variedad de tramas. Y aquí podemos ver el resultado final en conjunto con las líneas originales que yo he trabajado, para que ustedes se den cuenta que las proporciones o las líneas que yo he utilizado acá son líneas de referencia, que no precisamente son exactas a cómo nosotros las conformamos, sino que tranquilamente estas se pueden mantener o se pueden modificar. Pero los principios básicos los tenemos que conocer.